En este programa con Julio César Moreno del Consejo Superior de la Democracia Cristiana, él nos explicó todo lo que han hecho las proposiciones para contribuir a rescatar la democracia venezolana y para contribuir al éxito del gobierno legítimo del presidente Guaidó. Vean el programa, que vale la pena. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com, Bienvenidos Venezolanos TV también. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una materia sumamente interesante en estos tiempos porque tiene que ver con las cosas que están en la mitad del medio de la controversia, y es la democracia cristiana, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, creado en Venezuela con el respaldo de la Organización Democrática de la Organización Demócrata Cristiana de América. Y sobre esta materia y todo lo que tiene que ver con ella, vamos a conversar con uno de los líderes más conspicuos, más representativos del socialcristianismo en Venezuela, el periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Julio César Moreno León, que ha tenido experiencia como diplomático, como parlamentario y desde luego como dirigente político. Bienvenido, Julio César. Gracias, Alex. Un placer verte de nuevo después de tantos años. Siempre te leo y te veo por televisión y tengo la oportunidad de conversar contigo nuevamente después de tantos años compartiendo. Sí, señor. Para mí es gratísimo encontrarme con amigos muy queridos como tú y como mi amiga, tu esposa Maru Rangel, que le mando un abrazo muy fuerte. Pero vamos a explicarle a la gente, Julio, ¿qué es el Consejo Superior de la Democracia Cristiana? Yo te diría que yo resumiría diciendo que el Consejo Superior de la Democracia Cristiana Venezolana es una toma de conciencia, Alexis, producto de reencuentros de personas que compartimos durante muchos años, prácticamente desde 1958, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, la lucha por la consolidación de la democracia en Venezuela. Fíjate que ahí está representativo, encabezan ese grupo Pedro Pablo Aguilar, uno de los fundadores del partido, fue el primer miembro que tuvo COPEI dentro de la Junta Patriótica, fue a la cárcel y lo sustituyó Enrique Aristigueta. Osvaldo Álvarez Paz, quien fue el último candidato presidencial que tuvo el partido COPEI en la época democrática del país. Osvaldo Andrés Caldera, Haroldo Romero, bueno, es una cantidad bastante grande. Pepe Rodríguez Iturbe. Somos 14 personas más o menos. Román Duque Corredor. Gustavo Tarre Briceño. Román Duque Corredor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un jurista brillantísimo. Román Duque Corredor, invitamos a participar en eso a Ramón Guillermo Abreu, quien lamentablemente se excusó por estar en otras actividades que coliden con esta que nosotros hubiésemos querido que compartiera con nosotros. En fin, yo te diría que hay un reencuentro. Está también Humberto Calderón Berti. Se me iba a olvidar Humberto, que es uno de tus recientes invitados. Es decir, son personas que han desfilado no solamente por la militancia partidista, sino que han tenido cargos importantes en la vida política venezolana, en el Parlamento, en fin, eso fue producto de una exhortación que nos hizo la Organización Demócrata Cristiana de América y ha dado realmente resultado, porque hemos puesto de nuevo en el debate político el tema ideológico venezolano. Hemos ratificado que no somos un partido político, sino que somos un movimiento ideológico. Ayer nos está acompañando el actual presidente de COPEI, Roberto Enríquez, Lorenzo Tovar, nuestro secretario ejecutivo, está Ivonne Atas, Gloria Lizarraga Capriles. Lorenzo, Ivonne, gente queridísima, y Gloria, querida también. No, y están viendo que ustedes han incorporado al grupo a gente que no viene directamente de COPEI, pero que también pertenecen a ese pensamiento humanista cristiano, como Enrique Salas Romer y Piaggio Pileri. El doctor Salas Romer. Y además hay unos partidos como tal que son adherentes y trabajan junto con nosotros aun cuando no forman parte de la estructura que nosotros estamos montando, como es el caso de Convergencia, y Piaggio Pileri, el parlamentario,
está el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en fin, me pone porque es un número grande y no tengo la lista a la mano, pero son personas con las cuales compartimos una tarea que yo creo que está dando frutos en Venezuela. No, y era interesante, porque con el desajuste que se ha producido en el Partido Social Cristiano Copey en los últimos años, se estaba perdiendo el protagonismo de ese pensamiento que ha sido tan útil para el desarrollo de las ideas políticas en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, que es el pensamiento social cristiano, que tiene en su origen gente como Konrad Adenauer, como Luigi Stulzo, como Alcide de Gasperi, gente como Rafael Caldera, como Gómez Morín en México, es decir, Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin. O sea que ese pensamiento social cristiano, que es un pensamiento de vanguardia, era necesario rescatarlo. Además que fíjate una cosa que es mi opinión. En América Latina vamos de un bando a otro, ¿no? Sí. Lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que yo creo que es una degeneración del comunismo histórico, porque está embadurnado con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. A eso se le ha llamado simplemente socialismo. Y frente a eso también la gente se va al otro extremo. Entonces dice, vamos a reivindicar el liberalismo puro o el capitalismo. Ya eso será un debate ideológico y un debate programático cuando recuperemos la democracia. Pero nosotros creemos que el social cristianismo como tal sigue teniendo la misma vigencia de siempre. El desarrollo de una sociedad en donde la propiedad privada sea respetada, la iniciativa privada valga, pero también los derechos de los trabajadores, el capital y el trabajo, con el Estado como un elemento promotor, que no interfiera en la libertad individual de cada uno de los venezolanos, pero que equilibre la situación. Y hay un país que para mí es el ejemplo más importante en estos tiempos de crisis de lo que es la democracia cristiana, que es el caso de Alemania. La democracia cristiana rescató a Alemania de las ruinas en las que la dejó el nazismo, pero enfrentó también la amenaza totalitaria comunista con la cual Stalin intentó apoderarse de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en Italia también... Hay muy interesante en Alemania, Julio César, que es que frente al radicalismo liberal, la democracia cristiana alemana planteó una alternativa económica que era la economía social de mercado de Ludwig Erhard. Tiene una vigencia hoy. Sí, señor. Y a la economía social de mercado se habla ahora de la economía social de mercado incorporando la ecología como un elemento fundamental en la defensa de la vida. Es decir, yo creo que el social cristianismo tiene que tener y va a tener en el futuro venezolano una post-tiranía, va a tener una importancia equilibradora entre las fuerzas en un país que ha quedado destruido. Porque yo diría, Alexis, tú que eres estudioso del tema marxista, que esto ni siquiera podemos llamarlo marxismo. Yo creo que lo que Venezuela ha sufrido no lo ha sufrido ningún otro país del mundo. Este es un marxismo depredador, porque acabó con las libertades individuales, acabó con las instituciones, acabó incluso con la riqueza petrolera que nos había colocado en los últimos años como uno de los países con mayores ingresos en el mundo. Acabó con la ecología venezolana, destruyó nosotros vi un programa allí sobre la Sierra de Limataca que también promoviste tú, que es una realidad, es una vergüenza lo que ha ocurrido en un crimen ecológico. Yo creo que no tiene precedente, ¿no? La magnitud de eso todavía es incalculable hasta que caiga la tiranía y podamos ver lo que allí pasó. Destruyó la frontera venezolana, las tomó el narcotráfico, el terrorismo internacional, destruyó los derechos que Venezuela venía reclamando históricamente. Estamos a punto de perder definitivamente los 150.000 kilómetros cuadrados que hemos venido reclamando históricamente en el Esequibo. Es decir, realmente el social cristianismo tiene que ser la gran ideología que llame a la convergencia para la construcción de un país justo en donde se respeten los derechos humanos y en donde se pueda generar riqueza que sea
a la cual puedan acceder la gran mayoría del país que está hoy en un 80% de pobreza. Es más o menos la estadística venezolana en este momento. Sí, es muy importante, muy importante, Julio César, y muy pertinente eso que estás diciendo, porque el humanismo cristiano es el que tiene la carga doctrinaria para la reconciliación nacional, porque está afincado en la idea del perdón, en la idea del amor al prójimo, en la idea de la solidaridad social. Y como tú dices, lo que tenemos en Venezuela no es en rigor una dictadura marxista, no merece ni siquiera ese nombre. Yo recuerdo, y tú recuerdas también, que cuando gobernaba Gómez a principios del siglo XX en Venezuela, los intelectuales de la época decían que eso era la barbarocracia, que eso era una dictadura, la caracterizaban como una barbarocracia. Y esta de ahora nosotros podemos caracterizarla como una bandidocracia, es decir, es la delincuencia organizada gobernando un país y convirtiendo el país en un país fallido, pues en una situación fallida. Ahora, frente a eso, ustedes que están reviviendo el dinamismo de la doctrina social cristiana, ¿qué han hecho en estos tiempos? Hemos fijado posición frente a las situaciones más difíciles que al país se le han presentado en este último año, en lo que va de año, que aparecimos nosotros llevando nuestro mensaje. Y estamos hoy, fíjate, a propósito, yo quisiera puntualizarte, Alexia, a propósito de tu pregunta, sobre el tema de la violación de los derechos humanos. Okay. Porque nosotros en unos documentos que hemos entregado, se lo entregamos al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, y los hemos hecho públicos, extendemos ese concepto de violación de los derechos humanos que ha reventado con la denuncia esta que acaba de ocurrir en Naciones Unidas, que no tiene precedentes en la historia de las Naciones Unidas. Esto se parece a lo que hicieron los alemanes, con diferencia que en Venezuela no ha habido una guerra, ha habido un asalto de los que controlan el poder contra la ciudadanía. Y nosotros extendemos eso y hemos incluso hecho un llamado a las Naciones Unidas en otro sentido. Venezuela está viviendo el peor problema que tiene nuestro país ahorita, se llama la pandemia. Porque la pandemia cae sobre un país que estaba o está en una situación de emergencia humanitaria severa desde hace 5 años, con un 80% de pobreza, con una subalimentación de prácticamente el 70% de la población, con enfermedades infantiles, enfermedades incluso que habían desaparecido desde mediados del siglo XX, gracias a la aparición del petróleo, que se utilizó esos recursos en mejorar las condiciones sanitarias del país. Lo hicieron las democracias y lo hicieron las dictaduras. Cumplieron esa tarea, incluso la dictadura de Pérez Jiménez, la dictadura de Delgado Chalbó, junto con el gobierno de Medina, de ahí para acá, de López Contreras para acá. Esas enfermedades fueron reduciéndose. Eso se reactivó. Y un informe de Naciones Unidas, un reciente informe de Naciones Unidas, antes de que apareciera la pandemia en el país, decía que Venezuela tiene totalmente destruida su planta hospitalaria. Y a eso nos cayó el COVID-19 y estamos desnudos frente a esa tragedia. Y todavía no se conoce. Es un momento de colapso total del sistema de salud, sí, señor. Mira, hay más de 200 personas entre médicos y enfermeras que han fallecido en Venezuela en los últimos meses. Y se calcula, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sacó una estadística en donde calcula que en los próximos meses va a haber un promedio de 14.000 contagiados diarios. Imagínate tú esa magnitud. Es una violación masiva de los derechos humanos, porque es producto de la negligencia y de la corrupción del Estado venezolano. Entonces, y el empeño de la narcodictadura, Julio César, en esconder las cifras, en tapar la realidad. Esconder las cifras y no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria es lo que nosotros estamos pidiendo. Que las Naciones Unidas en este momento es propicio para eso. Presionen al régimen de Maduro para que deje entrar una acción humanitaria en donde se combinen instituciones como la
la Organización Panamericana de la Salud, la propia Naciones Unidas, la Cruz Roja, todo combinado en un plan coherente, al margen del tema político, con la participación de la Iglesia Católica, con la participación de todas las iglesias, de la sociedad civil, para afrontar este tema que no es propiamente un problema político, aun cuando es consecuencia de las políticas erradas del rey. Porque se está muriendo la gente, Alexis. Oye, realmente es una tragedia la que está viviendo Venezuela y eso todavía no se ha abierto al mundo. Le hemos pedido y creemos que vamos a tener receptividad en la Asamblea Nacional y en el presidente Guaidó para que ayude a destapar este problema y vengan a Venezuela a auxiliarnos en esta tragedia humanitaria que estamos viviendo. Esa es una de las tareas que tenemos los cristianos planteada en este momento. Y he visto que contando ustedes con el aporte de juristas tan brillantes, tan característicos, tan emblemáticos de la justicia venezolana como Román Duque Corredor, ustedes han hecho también proposiciones para demostrar que es válido jurídicamente la continuidad de la presidencia del presidente legítimo Guaidó después de diciembre, habida cuenta de que no se van a hacer unas elecciones legales, constitucionales. Coméntanos un poco eso. Sí, ahí han participado Román Duque y la persona que se encargó de orientar esa comisión. Yo vi el resto, te mandé incluso, creo que ayer o antier te mandé el resultado. Sí, lo tengo. Asdrúbal Aguiar, se me olvidó mencionarte. Un gran sociocristiano, Asdrúbal Aguiar, y un querido amigo. Yo creo que es uno de los documentos más completos que se ha presentado para demostrar jurídicamente la necesidad de la continuación del mandato de Guaidó y de la Asamblea Nacional, porque el proceso de transición que tenía que cumplir se ha interrumpido precisamente por la usurpación del régimen de Maduro. Y creo que esa tesis va a ser asumida por la oposición venezolana para mantenerla vigente durante el tiempo que sea necesario. Esa es una de los planteamientos que hemos hecho y creo que ha tenido una buena acogida porque jurídicamente y políticamente es lo más acertado y lo más ajustado a la necesidad del país para mantener el proceso democrático. La Unión Europea, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, el Grupo de Lima, es decir, más de 60, casi, ya llega a más de 70 países están reclamando que se suspendan las elecciones venezolanas porque son unas elecciones completamente nulas, completamente ilegales, y que se haga un proceso confiable y serio y respetable, que sea un proceso integral donde se elija el presidente, porque el presidente Maduro fue electo en unas elecciones desconocidas por todo el mundo, unas elecciones chimbas, unas elecciones írritas, nulas, de toda nulidad, y que eso tenga las elecciones sean confiables y tengan incluso una supervisión internacional. ¿Cómo ves tú ese posible proceso? Esa es la única salida pacífica que se tiene que implementar en Venezuela. Las elecciones, para nosotros, la supuesta elección de Nicolás Maduro no ocurrió. Y nosotros creemos que esta supuesta elección parlamentaria que se quiere convocar para diciembre tampoco va a ocurrir. No la reconocemos, no la reconoce el país. No la reconoce el mundo. La presidencial de Maduro, Alexis, ahí no participó ni el 5% de la población venezolana, del mundo electoral. Se pusieron una cifra que por supuesto no existe. Y en el caso parlamentario va a ser exactamente lo mismo. De manera que es una ficción que ellos plantean para tratar de justificarse ante ellos mismos, porque ante el mundo no lo van a poder hacer en una elección que es absolutamente falsa y absolutamente fraudulenta. Nosotros, unas elecciones presidenciales y parlamentarias con las condiciones, no las condiciones mínimas, las condiciones reales que tiene que haber en toda elección. La supervisión internacional, el registro electoral. No hay registro electoral. Y hay más de 3 millones de venezolanos, casi 4 millones de venezolanos fuera del país. Eso tienen que ser incorporados al registro electoral también en una elección presidencial y en una elección parlamentaria. Muy bien, hermano, que nos atropelló el tiempo, pero estaba tan interesante la cuestión que el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias a Julio César Moreno León, del Consejo Superior de la Democracia Cristiana, y a ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.